Muy buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Rubén David Osa, estudiante de octavo semestre de Ciencias de la Información, Bibliotecología, Documentación y Archivística. Y hoy estamos en este video intentando explicar todo acerca de la planeación estratégica, matrices de riesgos, mejoras continuas, indicadores de gestión, todo esto para la materia de administración de unidades de información. Pues bien, para empezar tenemos que hablar acerca de la importancia de la planeación estratégica. Pues bien, la importancia de la planeación estratégica es vital porque de allí nace todo lo que se debe crear en una empresa en la parte estructural, orgánica, funcional. Es decir, que de allí se llevan unos parámetros, unos lineamientos de quién va a ser los líderes, de qué funciones van a tener los empleados, los dueños de las empresas, qué decisiones deben tomar, cuáles son los riesgos, verificar todo lo referente a la empresa para seguirla planeando e indicando cuáles son las consecuencias que podrían notar por tomar malas decisiones. Como su nombre lo dice, es planear estratégicamente cómo se va a llevar a cabo una organización. Como segundo punto tenemos que es un plan estratégico y con función cumple. Pues bien, el plan estratégico y su funcionalidad es un proceso que no es improvisado, ¿sí? Es un proceso en el cual se plantean las estrategias, se plantean las misiones, se plantean los objetivos, las metas y se define quién va a ser responsable de cada una de ellas para poder llegar a un objetivo en sí. Entonces, si tenemos en cuenta planeación estratégica y la funcionalidad que cumple dentro de una empresa, en sí podemos hablar de un 70-60% de lo que vendría siendo una empresa, porque ya más adelante estaremos viendo otros procesos que van encaminados o van conjuntos con la planeación estratégica para determinar cómo llevar a cabo una organización y cómo se debe saber llevar a la gente para cumplir el mismo objetivo que se tiene dentro de la organización. Además, recordemos que los líderes, los que están en la cabeza de la pirámide, en la cabeza de la entidad, son los que tienen que tomar como las decisiones más óptimas para minimizar los riesgos. Es decir, que la planeación estratégica o la planeación son una de las cuatro procesos administrativos que se debe llevar, aparte de la dirección, el control, la evaluación, los seguimientos, se debe llevar a cabo todo lo que se pretende llevar a una organización para saberla definir. Como tercer punto, ¿cómo se elabora un plan estratégico? Pues bien, se tienen varios pasos, así como lo había mencionado antes, pero todos estos están encaminados como una directriz para poderlo seguir y que se puedan cumplir con el objetivo planeado. Tenemos como primero estudiar las oportunidades. Pues bien, se debe hacer un diagnóstico inicial para verificar cuáles son las principales necesidades o falencias en los que nos estamos centrando, para determinar así los objetivos y las misiones futuras o el proceso que se va a evaluar para diagnosticar en qué se está fallando o qué proceso se puede mejorar para poderlo concretar y poderlo hacer mucho mejor. Tenemos como segundo punto hay que establecer los objetivos. Pues bien, a partir de que se reconocen todas las oportunidades o todas las necesidades que se tiene en la empresa, se debe identificar cuál es el objetivo a seguir o cuál va a ser el objetivo final de dicho diagnóstico. Pues bien, dentro de los objetivos se pueden verificar cuáles son los actores principales que debemos centrarnos para determinar que la necesidad se cumpla en su respectivo porcentaje. Entonces, pues bien, acá se fijan los objetivos. Recordemos que estos deben ser medibles, que deben ser a futuro, que se debe tener un plazo estratégico y que pues siempre se deben redactar en infinito. Pues bien, entonces seguimos con desarrollar las premisas. Como todos sabemos, las premisas son unas hipótesis las que se pueden variar dependiendo del movimiento que haya en la empresa, depende del curso que se tome, directamente pues señalando los objetivos. Entonces, con esto pues se deduce hacia dónde se debe llegar en un supuesto ambiente o hacia qué parte concreta debemos enfocarnos. Tenemos como identificar las alternativas, pues identificando las alternativas podemos llegar a que se van a recopilar diferentes opciones para determinar cuál va a ser la mejor, cuál es la que nos lleva mejor a un futuro y cuál es la que se puede cumplir los objetivos. Tenemos como evaluar las alternativas, lo mencioné anteriormente, evaluamos y con cuál de ellas nos quedamos que nos va a beneficiar en un 100, 80, 90%.
Seleccionar un curso es desarrollar el plan y formularlo dependiendo cuál es el paso que debemos seguir o el procedimiento después de haber seleccionado dicha premisa y dicha alternativa. Tenemos como formular los planes derivados, pues bien, este consiste en identificar los cursos de acción, cuál plan es el consecutivo, cómo lo vamos a ejecutar, cómo la vamos a desarrollar y que este mismo garantice que se van a poder cumplir los objetivos. Como último tenemos la cuantificación de planes. Pues bien, la cuantificación del plan es que todos los objetivos sean calificados, sean cuantificados, que tengan un porcentaje y que se puedan cumplir. Entonces de allí ya se elabora el presupuesto y pues se define cuáles son los ingresos y los gastos de dicha compañía para verificar la necesidad y para darle una posible solución a dicho proceso. Tenemos como cuarto punto, ¿qué son los indicadores de gestión? Pues bien, los indicadores de gestión es una representación cuantitativa preferiblemente en el cual describimos cuál es la falencia y cómo se va a medir en comparación con otras actividades. Es el punto de retorno, el punto de equilibrio o el punto de proyección en el cual identificamos cuál es el objetivo, se está cumpliendo, no se está cumpliendo, si no se cumple, cuál es la necesidad o qué pasa, y si el objetivo no se cumple, debemos verificar que haya otro objetivo en el cual se pueda cumplir. Por eso se dicen que las variables deben ser medibles, cuantitativas y que deban tener un determinado enfoque. Como quinto punto tenemos cómo se construye una batería o tablero de indicadores. Pues bien, esto tiene también, como todos, son unos pasos a seguir, y en este establece que debemos definir cuáles son los, tomar como referencia qué se va a medir y conocer la empresa. Como yo bien lo había dicho, primero se debe tener una planeación estratégica para poder determinar un indicador. Como segundo punto y tercer punto tenemos establecer las áreas de desempeño relevantes a medir, en el cual ya habíamos hablado que se debe definir cuál es el área en el cual vamos a identificar los valores y en el cual le vamos a dar un porcentaje de medición para poderlo evaluar. Tercero, debemos definir el nombre de dicha área, y con eso pues preferiblemente sabemos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y que cualquier persona sepa que ese indicador es medible, cuantitativo y qué es lo que está midiendo. Entonces tenemos primer punto, establecer definiciones estratégicas. Tenemos segundo, establecer las áreas de desempeño. Tercero, definir el nombre del indicador. Con estos tres primeros pasos pues ya estamos definiendo qué se va a medir, cuál es el área a medir y en qué empresa o entidad se va a organizar todo. En el cuarto punto tenemos validar los indicadores aplicando criterios técnicos. Pues bien, todo indicador debe estar sujeto a una misión, a un objetivo, a una necesidad. Por ello se validan de que los indicadores estén funcionando, que se tenga la persona responsable, el área responsable cuantitativamente que se va a medir. Segundo, se deben recopilar todos los datos para tener un medio de verificación de que si cumple o no cumple con los requisitos. Por eso se deben establecer paulatinamente las metas del indicador, y por decirlo así, se tiene un indicador de una semana que debe hacer un 20% de dicha tarea, dicho procedimiento. Se hace la verificación en una semana y si no se ha cumplido, pues precisamente el indicador nos está mostrando que la validación de esa meta no se cumple, y tenemos que verificar si el objetivo es muy amplio, la meta muy amplia, o el sujeto ha sido muy pasivo. Tenemos últimos puntos: establecer supuestos, monitoreo y evaluación, y comunicar e informar. Pues bien, los supuestos son los imprevistos que se tienen en todo proyecto y todo indicador. Esto nos ayuda a evaluar hasta qué punto podemos llegar con una medición. El monitoreo de evaluación, como lo mencioné antes, debemos evaluar los parámetros, debemos evaluar el objetivo como tal, debemos evaluar el procedimiento, si se cumple o no se cumple, comunicar e informar cómo se está llevando dicho planteamiento, cómo se está llevando dicho indicador, si se cumple o no se cumple, y una manera de evaluarlo es determinarlo por medio de un ejemplo, lo que hemos hecho anteriormente, si es medible, no es medible, y si se está pudiendo organizar o no proyectar de manera adecuada. Sexto punto, ¿qué es un mapa de riesgos? Pues bien, un mapa de riesgos, como lo había hablado en cuanto a la planificación estratégica, hace parte de un procedimiento externo que nos ayuda a mitigar los riesgos. Pues bien, el mapa de riesgos es una herramienta que nos sirve para identificar los riesgos dentro y fuera de una institución, de una infraestructura, de una meta, de un propósito, en el cual poseemos los riesgos que podrían acarrear determinar si es o no avalible el proyecto.
Pues bien, se estipula y se escoge una zona determinada y se van identificando visualmente, físicamente, químicamente todos los protocolos de seguridad y bioseguridad para determinar cuáles son los posibles riesgos y cómo se pueden mitigar y cómo se pueden desarrollar si se llega a ocasionar de pronto un accidente. Pero la idea es como se estipula su mapa de riesgos, es estimular el paso a seguir si en dado caso se llega a tener un riesgo, o cómo se puede evitar un accidente o cómo se puede evitar un riesgo. Pues bien, en los proyectos en la administración de unidades de información, esto es de vital importancia, como lo va a mencionar después en una matriz de riesgos, porque allí vamos a identificar todos los riesgos, cada área, cada depósito, y vamos a identificar cuáles son las posibles consecuencias y a qué está sujeto el individuo en condiciones normales, en su trabajo, en una planeación, en el proyecto, y en el proyecto qué objetivos no se pueden cumplir o cómo podría ser dicha actividad que no se pueda conseguir o llegue a retrasar. Por eso es importante tenerlo también en las empresas, identificar todos estos valores, que estos ayudan a como a tener presente que si no se cumple algo en el método de evaluación se estipula por qué no se pudo cumplir. Ahora bien, séptimo punto, ¿cómo se construye una matriz de riesgos? Pues bien, existen cantidad de pasos específicos, generales, todo depende de la empresa y la actividad económica pues de dicha entidad, y también depende del proceso del proyecto. Pues bien, una forma general es que primero debemos conocer acerca de la normatividad que nos va a regular dicha empresa, ¿sí? No toda la normatividad es igual en todas, hay unas de salud ocupacional, otras de gestión documental, otras de administración, otras de derecho. Entonces depende de la actividad económica o depende del tipo de proyecto, se puede legalizar conforme a la normatividad. Debemos conocer la empresa, la misión, visión, a qué se dedique, cuáles son las actividades, cuáles son los procedimientos en que se enfoca, en los cargos, las diferentes dependencias, la cantidad de individuos que trabajan en dicha localidad, en dicho proceso. Con eso identificamos los riesgos y los peligros, porque si nos ubicamos en un lugar sabemos que esta toma está dañada, sabemos que la bombilla no ilumina bien, sabemos que a las 5 de la tarde la iluminación es muy baja, sabemos que a la salida pueden haber un riesgo de accidente. Entonces con todo eso se identifican los peligros y los riesgos internos y externos de dicha actividad. Después se establecen los controles, que entonces vamos a cambiar la luminaria, vamos a cambiar la toma corriente, vamos a salir un poco más temprano, pero entramos más temprano. Entonces se toman la cantidad de riesgos necesarios, la cantidad de controles necesarios para evitar que ese riesgo se cumpla. Hay que monitorear de igual forma los peligros versus los controles, identificar que los peligros no sean mayores que los controles, e igual identificar que haya más controles que peligro. La idea es tener muchas más formas de actuar en una situación de peligro que en muchos más peligros y pocas formas de actuar. Entonces se deben establecer tiempos en los que se debe evaluar cómo la cantidad de riesgos es efectiva, ¿sí? O cómo la cantidad de control es efectiva a la cantidad de riesgos que se deben establecer. Se deben comunicar los peligros, los riesgos, todo. Para eso se realiza la matriz, identificar que esta persona está sujeto a tantas cantidades de riesgos, o este proyecto está sujeto a tal cantidad de riesgos, y por eso se evalúan y se toman una cantidad de controles para poderlo lograr. ¿Qué es la mejora continua? Pues bien, la mejora continua es un enfoque que nos ayuda en todos los procesos operativos para seguir mejorando. Se incluye en el error, se verifica y cómo se puede, como poderlo decir así, corregir. Entonces mejora continua es de vital importancia a la hora de tener un proceso, porque agiliza la actividad y nos da más opciones para poder estar presente a la hora de tomar decisiones. Todo esto nos ayuda a reducción de tiempo, racionalización, optimización de recursos. Todo esto nos ayuda a una visión continua y a retomar los objetivos que tenemos presente. ¿Cómo se puede implementar la mejora continua en la unidad de administración, la unidad de información? Pues bien, la mejora continua siempre es
importante en cualquier ámbito, depende de qué error se tenga, asimismo se puede corregir. Si no se implementa una nueva información, pues se tiene que empezar a revisar cuáles son los factores negativos o cuáles son los procesos o servicios que no se están adecuando de una manera efectiva. Podemos establecer unas encuestas, unas entrevistas, unos PQRs, podemos establecer también, medir el nivel de satisfacción que entran los usuarios a un servicio, medir la cantidad de usuarios, tanto internos como externos. Nos sirven los indicadores de gestión, nos sirven también cómo evaluar la toma digital con la toma física, los espacios, la estructura, infraestructura. Con todo ello podemos hacer un tipo de informe que verificando que este servicio no me está funcionando mucho por tal motivo. Entonces acá me dice la persona no es tan atrayente en la forma de ayudar, entonces ya se tiene una condición de que la persona que está brindando el servicio no está en sus óptimas condiciones, no muestra un buen servicio y por eso ha rebajado nuestros índices de calidad. Entonces la mejora continua es utilizada en cualquier ámbito y no es, pues, lo utilizamos personalmente, lo podemos utilizar en una hoja de información. En cuanto a libros también, que los libros son obsoletos, entonces bueno, ningún libro nos sirve, no es consultado, pues hagamos otro plan estratégico para convocar más libros, para reunir, para adquirir, para comprar, y con eso atraemos la visión y mejoramos continuamente nuestra unidad de información. Pues bien, muchísimas gracias por estar presente, por visualizar el video. Espero haya quedado claro todos los ítems, todas las preguntas que se plantearon. Y estoy sujeto a correcciones, estoy sujeto a modificaciones y estoy sujeto a aprender muchísimo más. Me despido de igual forma, mi nombre es Rubén Davidosa, soy del grupo 3 de Unidades de la Información y presto a cualquier duda o cualquier inquietud de que quede conforme a este tema. Muchísimas gracias, buenas tardes y buenas noches.